La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Países involucrados. Los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los que conformaron el eje: Alemania, Italia y Japón, y los llamados aliados: Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. A su vez, otros países prestaron algún tipo de apoyo a alguno de los dos bandos, por ejemplo, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, se pusieron del lado de la Alemania nazi, apoyando el eje. Por su parte, las naciones que apoyaban a los aliados eran más numerosas. Entre estas destacan Bélgica, Australia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, la India, los Países Bajos, Brasil, Grecia, Sudáfrica, Estonia y Lituania. Otros países decidieron permanecer neutrales, ya sea por la distancia que los separaba del conflicto central, por ejemplo, los países sudamericanos, por falta de recursos para participar en un conflicto de tales proporciones, España tras la guerra civil, o porque no simpatizaban por la causa, Suiza o Ciudad del Vaticano. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado a gran escala derivado de la Primera Guerra Mundial, dado en 1914 a 1919. A continuación, conozcamos cuáles fueron sus principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. El Tratado de Versalles y la humillación alemana. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Número 2. El viraje británico o ruptura entre Gran Bretaña e Italia. La Italia fascista inicia la conquista de Etiopía. Gran Bretaña buscaba el equilibrio a Italia para consolidar un frente contra Alemania. Si busca la seguridad colectiva, debe apoyar las sanciones de la SDN y contra Italia. Número 3. El viraje italiano o alianza entre Italia y Alemania. En 1934, Italia había afirmado que no reconocería ninguna la anexión de Australia por Alemania. En 1936 el ambiente había cambiado. Italia estaba aislada por la conquista de Etiopía y Alemania era el único país que reconocía sus conquistas. Esas fueron algunas causas principales de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero, cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto, tan débiles económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias de los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a un control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió
el país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. Surgimientos de nuevas tecnologías. Tecnología hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. Primera fase, 1939-1941. La guerra europea, convencido de la pasividad de las democracias occidentales con la política de apaciguamiento, Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. No obstante, 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania nazi. A partir de entonces, Alemania se puso en marcha su poderosa maquinaria bélica, iniciando la guerra del relámpago, técnica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de sus fuerzas móviles, atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que a ella entraban la URSS, Japón y los Estados Unidos. En esta fase, cuando se desarrolló la confrontación bélica en 3 frentes. Número 1, en Rusia por la invasión alemana en este país. Número 2, en el Océano Pacífico, donde se enfrentan Japón y los Estados Unidos. Número 3, en el norte de África, Italia, Francia y Bélgica. La batalla por la URSS. Aunque no tenía el deseo de llevar una guerra en 2 frentes, Hitler consideró que la Gran Bretaña sería una guerra considerada la batalla de la Unión Soviética. Esto lo motivó junto con su noviazgo por los recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros refinarios. Ahí rompió el pacto internacional soviético de 1959 y desarrolló su plan Barbarossa. La batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses trataron de en 1905 contra los rusos y en 1914 contra los imperios centrales, y atacaron por sorpresa y sin previa declaración bélica a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái, en la bahía del Pearl Harbor. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, por lo que podrían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. La operación le resultó el aniquilamiento de casi todos los acorazados, barcos inmensos y viejos que habían sido diseñados como arma de guerra en 1980. Tercera fase de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, más de 76.000 jóvenes fueron reclutados por los nazis en un campamento donde serían adoctrinados, entrenados y hechos para la guerra, todo con el fin de ganar la guerra por Alemania. Mientras tanto, en 1944, los británicos y norteamericanos avanzarían por el norte de Italia, haciendo retroceder a los nazis en la batalla de Monte Cassino, haciendo que los nazis se retiraran y se intentaran, por ende, liberar a Benito Mussolini y crear una república fascista italiana. Y durante ese trayecto de tiempo empezaron a haber una de las batallas más importantes que definiría el rumbo de la guerra. Y hablamos del día D. Consistía en que los americanos y los británicos se enfrentarían por Francia, Normandía, e intentar derrocar a las fuerzas nazis. Y así. Y poco a poco, los generales alemanes se daban cuenta que la guerra estaba totalmente perdida. Ni siquiera el proyecto uranio podía salvarles la vida.
nada. Mientras tanto, más y más avanzaban los estadounidenses y los británicos, venciendo a las fuerzas alemanas, y así poco a poco los nazis iban desapareciendo, hasta que en 1945 Hitler se suicidó.